Sol de los Sábados presenta Perspectiva Global con el analista político internacional Yadsel Román. Yadsel con nosotros en el segmento Perspectiva Global. Buenos días. Buenos días, regresando al Sol de los Sábados, luego de que me tuve que ausentar por estar participando en actividades en Chile, donde estuve con el presidente Piñera, el presidente Lagos, el presidente Frey, y luego entonces tuve la oportunidad de observar el proceso histórico de este domingo pasado en El Salvador, donde se puso fin al bipartidismo gubernamental que había de alguna manera u otra regido los destinos de dicha nación posterior a la guerra civil, porque no solamente se trataba de partidos políticos, sino los dos bandos que lucharon durante esa cruenta guerra civil de 13 años, la peor de toda América Latina, con 250.000 muertos entre las guerrillas comunistas del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional y los escuadrones de la muerte, que eventualmente se convirtieron en arena. Lo notable en esta ocasión es que una persona que, si bien había de alguna manera u otra militado en uno de esos partidos, termina siendo electo por fuera de ellos, y no solamente electo, sino en primera vuelta, que era algo que muchos descartaban, a pesar de que las encuestas en todo momento dijeron que esa era la mayor probabilidad. Y por ejemplo, el día de la elección, muchos de los observadores entendían que quizá iban a fallar los pronósticos, porque la presencia era avasallante de los dos partidos tradicionales. Uno veía El Salvador completo pintado de rojo o tricolor, y la cantidad de vehículos, la cantidad de delegados, el despliegue completo de lo que eran los dos partidos más grandes, al final no sirvió de mucho, y lo que vimos fue que con 52% de los votos, Nayib Bukele, ex alcalde de Nuevo Cuscatlán y luego también alcalde de San Salvador, derrotó a ambas organizaciones, poniendo fin a la etapa de la postguerra. ¿Y por qué solamente fin a la etapa de la postguerra y no únicamente una transición gubernamental? Porque algo bien notable para mí fue que estas dos facciones que habían luchado durante la guerra civil mostraron bastante, digamos, simpatía entre ellos con tal de derrotar a Nayib. Veamos a dirigentes del Farabundo Martí hablando de que con tal de que no ganara Nayib, preferían apoyar en segunda vuelta al candidato de Arena, algo que había sido inimaginable hace tan solo 5 años. Y bueno, esto fue una lucha entre dos modelos de hacer política, porque como resaltaba, la política de estructura que intentaron hacer los partidos tradicionales no sirvió contra la política un tanto más moderna que realizó Nayib Bukele, ahora mismo presidente electo de San Salvador. El gobernante Farabundo Martí, la ex guerrilla que tiene el gobierno en este momento con Salvador Sánchez Serén, anteriormente con Mauricio Funes, hoy prófugo de la justicia por encontrarse en Nicaragua, quedó en un tercer lugar, algo que es un golpe muy fuerte para cualquier gobierno, porque una cosa es perder, otra cosa es ser desplazado al tercer lugar y muy lejano. Para ponerlo en contexto, Nayib logra 52%, el Frente logra 15% y Arena quedó en un 31%. A nivel centroamericano y latinoamericano, esto trae algunos cambios. Por ejemplo, Nayib Bukele, a pesar de que anteriormente fue miembro del Frente, ha tenido una línea bastante dura contra la dictadura venezolana y la dictadura nicaragüense, pero no solamente eso, ya que vemos que cambiará el voto de El Salvador, que había estado alineado con ambas dictaduras, pero también tiene una línea contraria a Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras. Entonces estamos hablando de que ahora mismo, de los países que integran el SICA y desde luego Centroamérica, habrá uno que tiene una línea bastante dura contra dos de sus homólogos. Entonces eso pudiera traer cierta, digamos que, discordia dentro de nuestra subregión en la que participamos. Pero desde luego también a nivel latinoamericano, una de las principales noticias esta semana, a pesar de que no suele tener la cobertura que amerita, es el hecho de que se ha vuelto aún más insostenible la situación en el vecino país de Haití. ¿Por qué digo aún más insostenible? Porque desde luego un estado fallido cada día es insostenible, pero va aumentando. Más de 10 muertos en la protesta. Va aumentando la situación de caos, porque Haití, que desde luego es el país más pobre del hemisferio occidental, es un país que no tiene ningún tipo de institucionalidad. Ahora hemos visto que la crisis económica aumenta, llegando la inflación
a 2 dígitos. Y escasez de combustible también. Claro, inflación de 2 dígitos es una crisis en cualquier país del mundo, pero más aún cuando hablamos del más pobre del hemisferio occidental. Entonces Jovenel Moïse, que a pesar de que ganó de manera contundente dentro de quienes votaron, hay que recordar que solamente votó un 21% del padrón. Eso quiere decir que aunque uno saque 55%, está sacando 55% de un 21%. Es decir, hay cerca de un 80% del electorado que ni le viene ni le va a quien es presidente de Haití. Entonces, como no reconocen esa autoridad, vemos estas manifestaciones en las cuales piden la remoción de Jovenel Moïse. Incluso algunos son más explícitos, dicen vamos a derrocarlo, vamos a establecer un gobierno un presidente interino y van a poner interino, algo que no es nuevo en Haití. Recordaremos que solamente en los últimos 20 años Haití ha tenido alrededor de 3 presidentes interinos. Es muy difícil sobrevivir y esto desde luego tiene todo tipo de impactos en la República Dominicana, por el hecho de que al compartir isla innegablemente vamos a tener que lidiar con este tipo de situaciones. Y quiero aclarar, porque muchas veces se dice como que bueno, se habla mucho de Venezuela y no de Haití, que tiene crisis y allá nadie nunca pide que sea removido el presidente. Yo creo que eso es un dicho de personas que aparentemente no tienen idea de lo que pasó en Haití, porque Haití tan recientemente como en el año 2016 tuvo un presidente interino porque se desconocieron las elecciones del año 2015. Entonces, esto es la historia de nunca acabar en Haití, lamentablemente, pero esperemos que de alguna manera u otra Jovenel Moïse logre sobrevivir. No lo digo por simpatizar con el actual presidente de Haití, sino por el hecho de que mayor inestabilidad en Haití significa mayor inestabilidad en la República Dominicana, no solamente a nivel migratorio, sino desde luego a nivel económico. Porque cuando uno compara las relaciones con Michel Martelly y con Jovenel Moïse, uno nota que Jovenel Moïse ha sido un tanto más, digamos, cordial con la República Dominicana, a pesar de que todavía no se han dado visitas oficiales. Ha venido a la República Dominicana, pero no visitas oficiales. Salió bailando en cuero con una colombiana en un apartamento aquí. El discurso del Estado de la Unión de Trump, 73% de aprobación. ¿Cuánto? 73% de aprobación en CBS. Tú que habías, en un grupo que coincidimos, habías mencionado las veces que República Dominicana había sido mencionado. 10 veces. Y coincidencialmente, Yacer lo puso en un grupo y a los 5 minutos mencionó a República Dominicana. Con Elvin Hernández. Tú puedes hablar un poco de ese aspecto, y específicamente en este discurso, que es interesante que sepamos por qué se mencionó el nombre. Sí, bueno, República Dominicana, como resaltaba y también lo puse en Twitter, había sido mencionada en los discursos de Estado de la Unión 9 veces en los últimos 2 siglos, previo a esta, que fue la 10ª. La ocasión más reciente en la que había sido mencionada de manera textual fue en 1999, cuando el presidente Bill Clinton resaltó lo que había sido el activismo de Hillary Clinton posterior a el huracán George. Desde luego, la vez más notoria que fue mencionada en República Dominicana fue en el discurso de Estado de la Unión de 1872, para los historiadores, que fue cuando el presidente Ulysses Grant lamentó fuertemente ante el Congreso que por un voto no fuese anexada a la República Dominicana oficialmente a Estados Unidos para convertirnos eventualmente en Estado. En ese discurso, Puerto Rico habríamos ido ahí. En ese discurso él decía que República Dominicana era un territorio tan rico que podía fácilmente albergar a 15 millones de personas en la prosperidad. Pero bueno, ahora en el año 2019 Donald Trump menciona directamente a la República Dominicana, hablando de uno de los emigrantes de nuestro país, Elvin Hernández, que se establece como agente de ICE. A pesar de que existe una línea bastante dura contra dicha organización de los Estados Unidos, porque desde luego son quienes aplican la ley migratoria, él resaltaba que muchos de los que trabajan en ella son de hecho migrantes, y entonces hablaba de Hernández, nuestro compatriota, que emigró de manera legal y que se convirtió en agente, y por eso... Entonces él mencionó a la República Dominicana y a esa persona, Elvin Hernández, ¿verdad? Sí, como un buen ejemplo de migración legal. Y que había rescatado a 300 mujeres aproximadamente, víctimas de la trata de personas. El año pasado Trump no mencionó directamente a la República Dominicana, pero tuvo como invitados a la familia de Keila Cuevas, que fue una historia trágica, porque en el discurso de Trump hablaba de las víctimas de la Mara Salvatrucha, la pandilla más sangrienta del mundo, y resaltando que la mayor parte de quienes sufren ante estas pandillas son minorías, en gran medida latinos. Entonces, Keila Cuevas fue asesinada por la Mara Salvatrucha dominicana e invitó a sus familiares. Trágicamente,
poco tiempo después Matan a la mamá. mataron a la mamá, Sí. que estaba ahí en el discurso del Estado de la Increíble. Unión. Entonces ya van 2 años consecutivos en los que Trump resalta como ejemplo de buenos migrantes a los dominicanos. No Que di- tenemos tanta mala fama en eso. Sí, que tenemos muy mala fama al punto de que incluso su anterior procurador general, Jeff Sessions, también había hecho algunas declaraciones en ese sentido, pero ya hemos visto que en esos fuertes discursos Donald Trump resalta a nuestros migrantes. No creo que sea necesariamente algo muy coordinado, pero la coincidencia es que ya van 2 años consecutivos. Y Trump puso a aplaudir hasta a los demócratas en este Bueno, discurso. Y el fuck clap de Nancy Pelosi, que se hizo No, famoso. no, sí, pero sí resaltando cuando Donald Trump hace su discurso y menciona que el país nunca será socialista, muy notablemente se pararon y aplaudieron los líderes demócratas en ambas cámaras, algo que desde luego no debe haberle gustado a la línea de más ultraizquierda Ya, Bernie dentro Sanders. de Mira, la yo Corporación. estaba viendo, Sanders. cuando estaba viendo la Lo enfocaron transmisión, inmediatamente. enfocaron a Bernie Bernie Sanders Sanders, y a sí. ella. Y Y Sanders Alexandra tenía una cara de Cortés. machete, así, Sí. de trágame tierra ahora Que mismo. bueno, es el estilo de Bernie Sanders, él siempre está anotando los discursos, lo veíamos No, también pero cuando- ahí él no estaba notando, no. No, Ahí claro. estaba con una cara de machete. Nunca porque será ya comenzaron a socialista. ver. Pero, Gracias a Dios. pero para cerrar, vimos que la mayoría de encuestas le dieron un 70 hasta 75% de aprobación al discurso de Donald Trump, porque lo cierto es que como lo subestiman tanto, cuando maneja bien un discurso, la mayoría de gente es, oh, mira, no es tan malo. Y eso es lo bueno de vez en cuando, tener como que la expectativa por debajo. El de- underdog, papá. Sí. El underdog. Bueno, en gracias. Twitter, Alexandra Ocasio había dado retweet a un tweet de CNN que decía what to expect. what to watch Ah, at que the ver. show today. Y ella le dio retweet y puso we don't have to waste our time. O sea, Sí. nosotros no tenemos que perder Tenemos nuestro tiempo tiempo. que Y perder. Y terminó ella está aplaudiendo también. Mira, aplaudiendo y vestida de blanco. Pero Trump Después sal- criticaron a Melania Sí. por vestirse de blanco. Sí, pero bueno, Trump se ha lucido en cada uno de estos discursos y desde luego siempre programa muy tiene equilibrado, una especie de sí. aumento. Trump 2020. Y 4 años más Make 4 America años Great más. Again. Gracias, Yacel, Los por estar con combustibles, nosotros. Ernesto, 3 semanas consecutivas subiendo los combustibles. No viene la reelección, te lo estoy diciendo. No Reforma viene la fiscal. reelección. Cambio. Reforma fiscal.